Y nada, bueno, me parece que va por me parece que va por ese lado. Tienen menos, a diferencia de lo que pasa con por ahí un industrial, ¿no? Que donde pone el capital tiene 10 años, estos tipos son como mucho más volátiles en ese sentido. Entonces se forma un tipo de conciencia productiva mucho más volátil, ¿no? Que de repente de un día para el otro se van a otro lado. Marx también hablaba de ese tipo de cosas cuando hablaba del capital ficticio. Eh, pero nada. Esa caída que estás mostrando, electricidad, gas y agua, Sí, ¿no? sí, Porque yo pensaba de que YPF, con lo sí, que, con lo que hicieron el gasoducto sí, Néstor Kirchner, ¿no? Estaba en todas, ¿no? Estaba, por ejemplo, defendiendo la balanza comercial argentina, estaba siendo el principal exportador, o estaba entre los primeros, ¿no? sí. No sé si eso se debe a que es simplemente mayo versus mayo, o, o qué ocurre, porque me imagino que electricidad, gas y agua comprendes ahí a YPF, ¿no? Eso es más, no es tanto YPF, que es hidrocarburos, digamos, eh, sino que me parece que comprende más los servicios públicos de luz, gas y agua, ¿no? Que tienen un retroceso en términos de facturación por, por, por esta cuestión de fijación de los precios, ¿no? De los servicios públicos. Me parece que comprende eso. No lo desagregué, pero me parece que tiene que ver con eso, más que el hecho de YPF. O sea, YPF es Ah, más bueno. explotación de hidrocarburos que más que, que Ah, muy distribución bien. de energía. Pero sí, la composición es bastante heterogénea, ¿sí? Obviamente, esto también hay que entender lo que es un arrastre estadístico de una variación interanual, ¿no? En mayo del año pasado teníamos unas caídas brutales, entonces es normal que por ahí empiezan a producir un poquito, aparte hay mucha cuestión de importaciones, ¿no? Eh, vamos a verlo también con esta cuestión del RIGI y ese tipo de cosas, también hay un empujón de ciertos proyectos, eh, proyectos mineros o proyectos incluso de hidrocarburos que están como empujando el EMAE, pero el resto de la economía está bastante estancada. No lo puse acá, pero habría que ver cómo es la comparación contra 2023 o 2022, que es como es más notorio el nivel de estancamiento. Va, de hecho lo vimos acá. Sí, bueno, llegamos a la cuestión de la inflación, eh, que es particularmente notable. Yo quiero hacer hincapié en este gráfico que muestra, que es también del INDEC, que es el nivel de volatilidad de los distintos índices, ¿no? El violetita que ven acá es el índice de precios mayoristas, el IPIB es el índice de precios básicos, si no estoy mal, y el IPP es el índice de precios al productor. Como podrán ver, no es tan evidente el nivel de desinflación. En ese sentido, uno puede decir, bueno, acá obviamente hay una caída, ¿no? Pero luego hay repuntes, hay luego mesetas nuevamente, sube, baja, va, no es tan seguro el nivel de desinflación. Además de que estamos en situación de un nivel de inflación del 1%, de 1,5, 2% mensual. Es decir, todavía estamos en niveles de inflación altos. ¿Sí? Si bien no son los niveles de inflación que había en 2023, también uno tiene que tener, por eso lo dijimos, uno tiene que tener en cuenta la situación en la cual se encontraba el país en ese momento, ¿no? Entonces, el nivel de volatilidad se vio mucho a principios del 2024 relacionado a la apertura comercial y al proceso de ajuste, sobre todo de alimentos, eh, contrario a lo que pasa ahora con esos ajustes, ¿no? Además, de vuelta, con esto es que el gobierno organiza de manera, digamos, dirigida el nivel de ajuste de los servicios públicos.
¿no? Hay meses en los cuales ajustan, meses en los cuales no, y de hecho estaba como traspapelado, digamos, estaba implícito de que iban a mantener ese nivel de servicios públicos a costa o de la famosa ancla fiscal. ¿Sí? Eh, No, ven de vuelta la tasa de inflación mensual, los últimos 12 meses, también ven, hay cierta volatilidad. Esta es la serie desestacionalizada, que lo hace Martín Rosada. O sea, tenemos niveles todavía altos. De hecho, el último número que fue 1,6, si no estoy mal, cuando uno lo desestacionaliza, se va a 2,4. O sea, la inflación núcleo sigue siendo muy alta, sigue estando muy por encima del nivel que dice el gobierno que está. ¿Sí? Eh, y esto se debe fundamentalmente a determinada composición del índice que está relacionada a la baja de los precios de los alimentos, pero otras áreas siguen subiendo. También la apertura de importaciones significó para los alimentos o para los bienes minoristas, como puede ser la ropa o tecnología, un descenso de los precios. Esta situación se había dado también de manera muy similar durante la década del 90, cuando vos tenías niveles de inflación muy bajos en pesos, porque justamente estaba este sesgo sobre los bienes importados en la conformación del índice. Con la apertura comercial suele pasar eso. La apertura comercial hace descender el nivel de inflación al mismo tiempo que estanca los salarios, incide sobre el nivel de actividad, destruye, de hecho, quebraron un montonazo de empresas. Si no estoy mal, quebraron casi 45.000 kioscos en 2024, en la capital federal solamente. Entonces, toda esa estructura y todas esas formas de las cuales se calcula el índice también inciden en el tipo de previsiones que hace el gobierno y en el nivel de éxito que ellos aparentan. Acá está el tema de Gini, que vos decías antes. Fíjate que tuviste un repunte en la primera parte del 2024, producto de la devaluación, pero inmediatamente se encuentra estancado hacia el primer trimestre de 2025, donde subió muy poquito. ¿Sí? Pasó de 43,0 a 43,5. Y eso fundamentalmente por el disparo de la inflación que hubo a principio en el primer trimestre. Pero en sí venía bajando el índice, la distribución de ingresos. Fundamentalmente por esta cuestión que marcábamos, que se hace sobre la base de un índice que subestima determinados aumentos, ¿no? Subestima el nivel de ajuste de los servicios públicos y además, y lo vamos a ver cuando veamos la parte cambiaria, el nivel de atraso cambiario. Eso también incide en el volumen de ingresos. Pero fíjate que está más o menos en el entorno de lo que venimos padeciendo los últimos 4 años. ¿Sí? No es que el Gini creció o más o menos se mantiene constante en los últimos 4 años. Bueno, acá tenemos una tasa de pobreza de 2023 que es más o menos la comparativa con Latinoamérica. Esto también es de este economista que yo les mencionaba, Leopoldo Tornaroli. Vimos que en la primera década del siglo tuvimos un descenso de la pobreza y en 2023 ya se había concentrado en volúmenes, en paridad de poder de compra, bastante importantes, ¿no? Del 16%. Y este es el Lowcast que yo les mencionaba de Martín Rosada, que muestra este descenso de la pobreza, producto del descenso de la inflación y del proceso de indexación de los contratos que hablábamos antes. Cuando vos tenés niveles de inflación muy altos y tu sistema de contratos está ajustado a periodos cada vez más chicos, el nivel de ajuste cuando la inflación
cede es más alto y por lo tanto se ve eso muy bien en los ingresos. Eh, pero uno ya podría verlo que hay una suerte de estancamiento en ese sentido, ¿no? Como lo vimos en el estimador mensual de actividad económica. Este es es un gráfico de pobreza y actividad, ¿no? Como podemos ver, está más o menos el nivel de actividad como en el 2023, o sea, el 2024 es un año que muestra que más o menos la recuperación económica dejó las cosas más o menos iguales que en el año 2023, con un nivel de pobreza más bajo, y eso lo vamos a ir desarrollando cuando veamos la parte cambiaria también. Bueno, vamos con el gasto público, que es lo que también estuvimos mencionando antes. Este es un gráfico del CEPA que muestra la volatilidad de los ingresos y los gastos del Estado a partir del año 2022, pero como se puede ver, en el año 2023, perdón, en el año fines de 2023, principios de 2024, lo que sucedió fue un descenso brutal del nivel de gasto público. ¿Sí? Y esto tiene dos factores que lo vamos a ver inmediatamente ahora con otros dos gráficos. Una noticia que me parece muy categórica de la manera que tuvo este gobierno de hacer descender el gasto público, que es a través de no pagar. ¿Sí? Como se puede ver, incluso los ingresos se mantuvieron más o menos constantes, a pesar de que la presión tributaria aumentó, pero lo que bajó realmente fue el nivel de gasto y que se recompuso inmediatamente por las cuestiones de pago de deuda y de esta cuestión de no contar el devengado y las cuestiones que discutimos antes relacionadas a la base caja. Yo creo que ese pico que ves acá, no sé si lo Sí, podemos detener en un momento, ese pico que tú ves acá de incremento del gasto, sí, claro, cuando el PIB retrocede, el ratio deuda sobre PIB sí, aumenta. sí, total. Entonces, esos gastos me imagino que es egresos por deuda, ¿no? Eso que sucede en enero. Sí, 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 sí. Y además hay que tener en cuenta que en los últimos, en el primer trimestre también aumentó mucho la inflación y por lo tanto el nivel de compensación para los subsidios de los servicios públicos también aumentó. Muy ¿Sí? bien. Hay un Eh, concepto que dice el FMI que se llama consolidación autodestructiva. Es básicamente cuando yo hago un shock de austeridad.